cuarto año fue bastante abrupto y fue como estrellarme contra un muro de contención yendo a 300 kilómetros por hora, el ver todas esas comparativas de gráficos y de números, tanto en la parte mensual como en la parte anual. Hola, hola querida comunidad de YouTube. Pues bien, este es un video muy especial, es un story time y como el título lo dice, te voy a platicar mi historia de la frustración laboral que viví como traductora. Lo comparto contigo porque pues sé que te va a servir mucho si estás en una situación por la que yo estuve hace aproximadamente 5 años, pues con lo que yo te voy a comentar sé que te va a ayudar muchísimo. Y bueno, pues vámonos de lleno con la historia. Bien, te platico que después yo de salir de la universidad estuve trabajando como con una o dos agencias y haciendo proyectos muy pequeños para estas agencias. Y también tenía contados clientes, más o menos como unos 2 o 3, en donde también les ofrecía mis servicios de traducción. No eran textos realmente especializados ni complejos, eran realmente textos sencillos. Así es que decidí yo, y es algo que quería cuando salí de la universidad, tener una estabilidad y trabajar para una empresa, ¿no? De manera ya directa y que fuera un cliente prolongado. Así es que me postulé para esta empresa, es una empresa que se dedica a vender equipos de cocina para supermercados, para tiendas departamentales, para comedores industriales, para cadena de restaurantes, de hospitales, etcétera. Y estaban buscando a una traductora que les tradujera tanto las fichas técnicas, que eran las características de cada uno de los equipos, como los manuales de operación que les entregaban a los clientes cuando compraban un equipo. Además, también querían que su información en la página de internet estuviera en español, ya que estaba todo en inglés. Así es que el día de la entrevista me postulé desde luego, y el día de la entrevista pues sí estaba muy nerviosa. Me hicieron una entrevista en inglés y me hicieron una prueba de traducción. Y ese mismo día de la entrevista habían otros colegas que estaban haciendo la prueba. Me di cuenta que ellos estaban también postulándose para el mismo puesto que yo y se veían ya colegas experimentados y de mayor edad. Así es que yo en ese momento quiero decirte que tenía una confianza muy baja y pues no me sentía yo con seguridad de poder conseguir ese trabajo. Pero aún así pues hice la prueba y durante 2 semanas pues no me enteré de la empresa, ni siquiera se comunicaron conmigo ni me dieron nada de información. Así es que yo ya di por descartado y me imaginé o pensé que pues habían contratado a algún otro colega, ¿no? Así es que después de 2 semanas y media aproximadamente, recibo una llamada y me comentan de que me quedé, que el puesto era mío. Yo en ese momento no lo podía creer, pensé que era una broma, pero pues no era así. Y bueno, en ese momento estaba yo muy emocionada porque es algo que yo quería trabajar ya con una empresa. Es una empresa bastante grande y tiene sus oficinas en Estados Unidos y desde allá tienen matrices y tienen sucursales y empresas aquí en México y en Latinoamérica. Así es que sí era una empresa, es más bien una empresa bastante grande. Así es que bueno, pues entré y los 2 primeros años, estuve en esta empresa trabajando 5 años, los 2 primeros años, déjame decirte que fueron fantásticos porque en primer lugar estaba aprendiendo muchísimo de esos equipos, sabía que ya mis traducciones ya iban a tener una visibilidad, que ya iban a estar publicadas en la página del cliente y que también iba a tener pues una repercusión. Desde luego, si yo traducía mal algo, pues desde luego tanto se iba a ver el error en el manual como en la misma página, ¿no? Al momento de que el cliente descargara las características de ese equipo o incluso el manual. Así es que bueno, durante esos 2 años, créeme que fueron fantásticos, aprendí muchísimo y estaba yo muy entusiasmada porque era ya un trabajo que yo consideraba formal, ¿no? Aunque estaba trabajando yo como freelance, pero no es lo mismo. Y ya sabes que cuando estamos trabajando de manera independiente, pues el trabajo sube y baja, ¿no? Así es que ya trabajando totalmente con esta empresa in-house, yo tenía que ir a sus oficinas,
pues yo estaba muy, muy contenta, es algo que yo quería. Durante esos 2 años, el primer año, despidieron a mi jefe, era lo que se rumoraba, y bueno, a mí ni siquiera me avisaron. De repente un día dejó de ir y nada más me comunicaron que pues con ese jefe pues ya no me iba a entender, que me iba a entender con otro. Y bueno, fue muy, muy abrupto. Yo pertenecía al área de marketing, que era el área donde se dedicaban pues a promocionar todos los equipos y también todo lo referente a las ventas, ¿no? Entonces, este nuevo jefe, por un año y cachito, se hizo cargo del área de marketing, pero imagínate que un gerente que tiene su propia área, iba a ser muy complicado que estuviera al pendiente de 2 áreas. Así es que, pues la verdad, no le ponía mucha atención jefe temporal al área de marketing. Sabía lo que yo estaba haciendo, yo le informaba qué es lo que estaba yo traduciendo y le daba yo pues un resumen de mis avances y en qué proyecto estaba yo trabajando. A él eso le servía, pero realmente pues no le estaba poniendo nada de atención al área porque es muy complicado manejar 2 áreas, ¿no? Bueno, así es que durante ese año en el que estuve este jefe temporal seguí yo trabajando muy entusiasmada y más porque logré yo con la empresa, ojo, muy importante, negociar un bono. Quiero decirte que el sueldo que yo estaba ganando, pues sí era un sueldo bajo, sí me alcanzaba, no te quiero decir que no, desde luego haciendo ahorros y eso y ajustando mis gastos, pero yo quería ganar más. Así es que lo que yo hice fue presentarme con este jefe temporal y decirle, oye, yo quiero tener un bono extra y a cambio, ¿qué es lo que voy yo a ofrecerte? Pues es traducir más proyectos de los equipos que ustedes tienen más demanda y que sé que ustedes requieren información. Esto fue una estrategia que hice, que se lo agradezco muchísimo a mi hermana, la del medio, Marcela, que me ayudó a ponerme en los zapatos de mi jefe, porque yo no podía llegar y decirle, oye, ¿sabes qué? Pues no me alcanza el sueldo o es un sueldo bajo, así es que dame un aumento, ¿no? O algo por el estilo. Desde luego no me lo iban a dar si yo me hubiera presentado con este argumento, ¿no? Tenía yo que darle algo a ese jefe, al área, vaya, para que la retribución fuera este bono. Así es que pues hice muy bien mi exposición y ya la presentó con el director general. Así es que estaba yo muy nerviosa porque no sabía qué respuesta me iban a dar y afortunadamente me aceptaron esa propuesta, ese trabajo de más y desde luego tener este bono. Así es que fíjate cómo la negociación y el ponerte en los zapatos de la otra persona te ayuda muchísimo a plantear un gana-gana. En las negociaciones siempre tiene que haber un gana-gana. ¿Tú qué vas a dar? Y él, en este caso, mi jefe temporal, ¿qué es lo que iba a recibir? Así es que si tienes oportunidad de aprender negociación, hazlo porque te va a ayudar muchísimo. Y bueno, estos 2 años estuvieron muy bien. Yo estaba muy, muy entusiasmada porque ya estaba teniendo este bono y era fantástico ver mi depósito bancario con el bono casi quincenal o casi mensual. ¿Qué pasó al tercer año? Que es ahí la cuestión que ya empezó la empresa a decidir que ya necesitaban contratar a un jefe o a un gerente para que se hiciera cargo del área de marketing. Así es que llegó este nuevo jefe y realmente no era un jefe, era un líder porque durante el tiempo que estuve trabajando dentro del área, pues él denotaba mi trabajo y también de otra colega, porque contrataron a otra colega porque el trabajo era bastante y ya no me daba yo abasto. Él denotaba con los demás jefes y ante el director general el trabajo que nosotras estábamos haciendo y que sin nosotros, pues obviamente el área de marketing no estaba al 100, ¿no? Que era un conjunto y que éramos todos engranes, las personas que estábamos dentro del área para que funcionara como tal. Realmente es más bien una gran persona y denotaba. Él no solamente se ponía las medallitas de decir yo soy el gerente del área de marketing y yo soy el que llevo esta área. No, él hacía que nuestro trabajo reluciera y nos presentaba y nos decía que nosotras éramos las traductoras, que estábamos detrás de todo lo que es el proceso de la traducción para los proyectos y las ventas de los equipos que tenían más demanda. Así es que bueno, este jefe trajo una nueva perspectiva al área, objetivos, y nos pidió que mensualmente le mostráramos un avance o le diéramos un informe de lo que estábamos nosotros traduciendo.
y de los proyectos en los que estaba. Así es que bueno, empecé yo a mostrar mis avances y el número de palabras traducidas por mes y también haciendo comparaciones con el año pasado. El año pasado, el año anterior antes de que él llegara, yo también llevaba un registro de lo que estaba traduciendo, yo no reportaba nada, pero yo llevaba un registro y hacía yo esa comparativa con esta nueva dinámica o este nuevo requisito que pedía mi jefe de nuestro trabajo, ¿no? Lo cual me pareció muy bien porque es algo que el jefe tiene que estar al pendiente de lo que están haciendo los demás, en este caso subordinados. Así es que ese tercer año estuve mostrando mis avances, pero a la mitad, aquí es donde se pone la historia bastante interesante. A la mitad de ese tercer año empezó a verse una disminución de mi productividad, porque yo estos resultados y estos números de palabras que traducía los mostraba en gráficos. Entonces, haciendo yo una comparativa mensualmente, a la mitad de ese tercer año ya se empezaba a ver una disminución de números en cuanto a palabras traducidas. Y no fue un número muy notorio. Por ejemplo, si yo traducía 10,000 palabras, es un mero ejemplo, pues estaba yo traduciendo 8,000 o 7,000, 3,000 palabras, que bueno, sí es algo, pero que no era una diferencia abismal. Y comparándolo con la otra colega que entró, tenía muy poco tiempo de haber entrado, y en lo que se empapaba y aprendía sobre los equipos y se informaba sobre los proyectos en los que estábamos trabajando y en lo que estaba yo trabajando, pues desde luego esa curva de aprendizaje llevaba un tiempo, así es que ella pues no traducía tanto como yo, que yo ya tenía ya pues 3 años trabajando con la empresa. Así es que yo comparándome con sus números, pues yo sentía que estaba súper bien y que pues no tenía ningún problema a pesar de esas diferencias. Pero ¿qué sucedió? Que al final de ese tercer año, haciendo la comparativa del segundo año, antes de que llegara mi jefe, el número se veía ya bastante notorio en cuanto a la disminución de productividad. En el cuarto se vio muchísimo más, fue más crítico. Si por ejemplo en el año yo traducía 50,000 palabras, en este tercer año estaba yo a las 30,000 y para el cuarto año ya estaba, por ejemplo, a las 20,000. En el cuarto año fue bastante abrupto y fue como estrellarme contra un muro de contención yendo a 300 kilómetros por hora, el ver todas esas comparativas de gráficos y de números, tanto en la parte mensual como en la parte anual, de ver esos niveles de productividad que habían bajado de manera muy, muy abrupta. Y era algo que yo me había dado cuenta, pero que no quise afrontar. ¿Por qué? Porque llegó un momento que a la mitad de ese tercer año, que fue precisamente cuando empezó a bajar mi productividad, yo ya no estaba contenta con ir a trabajar. Ya me estaba hartando de traducir siempre lo mismo, los mismos tipos de texto, y eso aunado de que me pidieron más trabajo y referente a traducir manuales de servicio para pues darle mantenimiento a estos equipos, que eran textos bastante complejos porque hablaban de muchísimas cuestiones eléctricas, de tarjetas, de circuitos. Era realmente una información muy, muy profunda que yo necesitaba asesoramiento de una persona y la había, pero esta persona viajaba muchísimo, así es que tenía yo que buscar personal y técnicos que llegaban ahí, que estaban ahí en las instalaciones para que me orientaran. Así es que el adentrarme en estos proyectos que lo estaban pidiendo fue también lo que me empezó a hartar, no solamente por toda la parte de investigación, sino la parte de que me explicaran cómo funcionaban los circuitos, las tarjetas. Entonces empecé yo a traducir los manuales de servicio, pero era un conocimiento tan profundo, era muy pesado, tenía yo que generar un espacio para hacer las preguntas, investigar, porque si no, no podía yo entender lo que estaba diciendo el manual. Entonces, ese proyecto de traducir los manuales fue el que también abonó, por decirlo así, al hartazgo que yo ya empezaba a darme cuenta. Y lo noté porque llegaba yo pues sin ánimo, ya con este estado de piloto automático, como zombie, sin disfrutar de lo que estaba traduciendo y añorando que ya llegara la hora de salirme para salir ya de la oficina y
y descansar y desfogarme y ya no pensar en esos proyectos de traducción ni de nada por el estilo. Me cansé muchísimo mentalmente. Así es que cuando estos números fueron muy notorios, me hizo reflexionar. Y aún así, pues, estuve yo buscando algunas otras alternativas, quizá traducir otro tipo de proyectos. Incluso mi jefe me citó a su oficina y me dijo, oye Esmeralda, tus números están bajando bastante, ¿qué sucede? Y bueno, la verdad le dije, oye, pues me he cansado, sí sigo traduciendo los mismos tipos de textos y son los mismos equipos, diferentes modelos, pero al fin y al cabo son lo mismo. Entonces él incluso me recomendó que buscara a otras áreas sus necesidades y que me acercara, pero vaya, los números realmente no cambiaron muchísimo porque pues las necesidades que tenían estas áreas pues eran muy mínimas, entonces no era nada significativo. En el cuarto año a la mitad ya los números empezaban a activar estas alarmas que yo no quería afrontar. Y te digo que en el tercer año, cuarto, yo ya estaba en piloto automático y como zombie y solamente yendo a trabajar por esta estabilidad de que sabía que quincenalmente iba a caer mi sueldo y que estaba también con una parte de los bonos. Ya los bonos también ya habían, en cuanto a los proyectos, que los estaba haciendo de manera constante, ya los proyectos ya empezaron también a bajar. Entonces ya también esa parte del bono y de ganar más dinero ya tampoco me estaba entusiasmando como en un principio, ¿no? Y pues sí, este hartazgo se notó con esos números. Así es que tuve que tomar una decisión y sentarme y decir, a ver, Esmeralda, no puedes negar estos números, es muy evidente, incluso a mí ya me daba pena mostrar ante las compañeras del área mis gráficas y mi presentación y ver la comparativa de mis años anteriores de número de palabras traducidas a las que estaba en ese año yo traduciendo, y hasta me daba pena. Eso creo que fue lo que me hizo sentarme y tomar una decisión. Y como dicen, no seguir dándole patadas a la lata que tienes en el camino y que solamente la estás haciendo a un lado, pero que sigue en tu camino, ¿no? Que son esas situaciones que te están haciendo que te des cuenta que tu vida profesional no está yendo en la dirección que tú quieras. Y yo había ignorado esa lata o la había hecho a un lado del camino, pero seguía aún todavía en el camino, seguía ahí enfrente de mí y no lo quería yo afrontar. Así es que cuando fueron estos números muy evidentes y que yo lo noté y también las compañeras del área lo notaron, pues ahí ya no podía yo ocultarlo, ¿no? Así es que tomé la decisión y me senté y dije, a ver, Esmeralda, tienes que hacer algo y tienes que afrontar lo que está sucediendo. Esos números no mienten y están reflejando algo, ¿no? Así es que, bueno, al final tomé la decisión de decirle a mi jefe que iba a renunciar. Esa fue una decisión difícil porque por una parte tenía miedo yo de perder esa zona de confort, esa comodidad de que quincenalmente caía mi sueldo, pero dije, pues ya no puedo engañarme yo ni engañar a mi jefe, ¿no? Porque pues es muy evidente lo que está sucediendo. Antes, eso sí te quiero comentar, antes de renunciar, obviamente yo hice un plan, hice ahorros, porque mi idea era irme a Canadá a buscar otras oportunidades, y eso también lo voy a platicar en otro story time, porque también eso fue bastante duro, y bueno, eso también lo voy a comentar posteriormente. Así es que hice ahorros, hice una buena planificación para poderme irme a Canadá y no renunciar así de manera repentina y sin tener algo de ahorros en lo que yo conseguía mi objetivo por el cual el cual yo estaba planeando, ¿no? Que era irme a Canadá y buscar oportunidades allá. Así es que bueno, planeé todo esto, mis ahorros, el viaje y lo que yo quería hacer, y bueno, el día que tomé la decisión de hablar con mi jefe y decirle, sabes qué, pues voy a renunciar, fue un día muy, muy difícil. Incluso la hora para ver a mi jefe, porque él llegaba como a las 8:30, 9, yo llegaba como a las 8, pues esa hora y media fue eterna para mí. Estaba yo esperando a que ya llegara,
para poder hablar con él, así es que lo intercepté y le dije, oye, pues necesito hablar contigo. Y bueno, básicamente lo que le dije en la conversación pues fue que ya no estaba pues contenta trabajando en la empresa, que ya me había hartado, ya llevaba 5 años ahí en la empresa haciendo lo mismo. Y bueno, él pues lo entendió desde luego, conocía mis números, era evidente que esa era la razón. Así es que pues le dije que le agradecía muchísimo por la oportunidad, por ser un excelente líder. Y bueno, en esa conversación no, lo reconozco, no tuve la valentía para decirle que me iba a ir a Canadá y que pues iba a buscar a ver qué hacer. Le había dicho yo que había conseguido trabajo como maestra de español allá, lo cual no era cierto. No me sentí con ese valor para decirle de, ¿sabes qué? Pues no tengo idea qué voy a hacer. Planeé en cuanto a la cuestión financiera irme a Canadá y estoy buscando estos objetivos, pero no tengo nada seguro, no me atreví a hacerlo y no sé por qué, quizá por miedo a que pues me juzgara, que él no es más bien una persona así, pero bueno, en ese momento pues no fui sincera y no le dije eso, solamente le dije que había pues conseguido este trabajo como maestra de español, lo cual era una mentira y que bueno, tenía que estar yo en el país para tal fecha. Esto desde luego se lo avisé con anticipación para no dejarle también así tirado el puesto de un día para otro. Y bueno, el día que me fui también fue una salida muy sigilosa. ¿Por qué? Pues bueno, porque otros compañeros de otras áreas se enteraron que yo que iba más bien a renunciar a la empresa. Y bueno, no quise que me hicieran una despedida como tal. En la empresa pues acostumbraban a que las personas que se iban pues les hacían una comida y les daban pues el adiós, ¿no? Entonces yo no quería eso porque no me quería ver vulnerable, no quería yo dar explicaciones, no quería llorar enfrente de todos. Así es que solamente las compañeras del área se enteraron y otras personas con las que convivía también se enteraron. Y incluso no les dije cuándo iba a ser mi último día, solo les dije que iba a renunciar y bueno. Y el día que me fui también pues fue muy sigilosa la salida. Desde luego no me hicieron ni prepararon nada, muchas personas se enteraron ese mismo día que yo me iba, así es que fue muy abrupto, ¿no? Pero bueno, al final, cuando salí de la empresa, ya a la afuera de las puertas de la compañía, créeme que sentí un gran alivio. Fue como si me quitaran un peso de encima y sentí como una bocanada de aire fresco. Nunca había yo sentido esta sensación. Sabía que había hecho lo correcto y que me esperaba cosas que no sabía si iban a resultar o no allá en Canadá. Pero créeme que esa decisión que fue dura y que realmente en un inicio, en el tercer año, no quise tomar, al final lo hice. Y créeme que el miedo me hizo que me quedara yo en ese trabajo por 3 años más. Imagínate, 3 años más estando en piloto automático fue muy duro y también muy frustrante. Así es que la experiencia fue buena, le agradezco a la empresa y la moraleja o el aprendizaje de esta historia que te estoy contando y que es la primera vez que lo cuento, es que el miedo me limitó muchísimo y quizá a lo mejor tú estés en una situación así. Yo estuve por 3 años pasándola muy mal de manera laboral y también eso me estaba afectando en la parte personal por no querer cruzar ese límite donde está el miedo y donde están las oportunidades. Y si yo quería hacer cambios en mi carrera profesional, pues tenía yo que hacerme responsable y tomar las riendas de mi carrera profesional. Así es que fue la mejor decisión que tomé, el de renunciar, y vencí ese miedo. Creo que el ver esos números fue el impulso, fue ese botón que me dio ese empuje para tomar esa decisión. Y creo que si no hubiera llegado este jefe y hubiera puesto estos requisitos de mostrar gráficos, créeme que yo seguiría incluso en ese trabajo, no sé qué hubiera pasado, pero le agradezco muchísimo que él haya pedido este tipo de requisitos de mostrar
los resultados o este tipo de informes porque me ayudó muchísimo a ver lo que yo no quería ver, la verdad. Así es que si tú estás en una situación similar en donde estás estancada o estancado y tienes ese miedo, ya sea a que no puedas conseguir clientes, a que no puedas vivir de la traducción o algún otro miedo que te esté limitando, créeme que la oportunidad está precisamente pasando ese miedo. Y bueno, finalmente te quiero decir que la moraleja es que el miedo, cuando lo cruzas, es cuando empiezan las oportunidades. No te limites por el miedo, porque si no, te va a dejar en ese mismo lugar. Y si quieres grandes cambios, pues desde luego tienes que tomar decisiones fuertes, pero que a la larga te van a beneficiar. Bien, espero que te haya servido este story time, que yo estoy segura que sí. Tómalo muy en cuenta mi experiencia y si te sirve de algo, pues me alegra muchísimo. Por favor, comparte este video a algún colega que esté en una situación similar. Regálame un like si te gustó y nos vemos en la siguiente.